en esta semana hablar acerca de otra cosa, ¿verdad? Otra enseñanza, pero en vista de muchas cosas que han estado pasando en estas últimas semanas, cosas que han estado ocurriendo y cosas que estaba yo viendo y meditando ayer, lo que fue ayer y antier, Dios estuvo hablando muy fuerte en mi corazón acerca de las artimañas del enemigo, las artimañas del diablo. Sí, voy a transmitir, permítame. Perdón. Sí, voy a transmitir, nada más que permítame tantito. Vamos a hacer aquí un cambio de la configuración y ya nada más. Y aquí vamos a ver el directo porque ahora sí el tiempo tuve para la trivia bíblica. Bueno, pues bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Y bueno, en este día, como decía yo, vamos a estar hablando acerca de las artimañas del enemigo. Vamos a la cita bíblica de este día, que es 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Una cita bíblica muy conocida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, para que no se aproveche de nosotros, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus artimañas. Y bueno, una de las cosas que Dios nos muestra en su palabra es que tanto el diablo como el reino de las tinieblas, ¿verdad? Todos los demonios, Satanás es un ente, ¿verdad? Es un ser espiritual, es un espíritu maligno, ¿verdad? Un ser que era bueno, pero en algún momento dado de su vida se volvió malo, se rebeló contra Dios, quiso ser, dice la Biblia, que quiso ser igual a Dios, quiso igualarse a Dios, y en algún momento dado de su vida se rebeló contra el Señor, y a partir de ese momento, ¿verdad? A partir de ese momento se volvió alguien malicioso, perverso y sobre todo muy mañoso, muy mañoso. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de uno de los asuntos espirituales más reales que existen, ¿verdad? Tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Y eso tiene que ver precisamente con las mañas y con las sutilezas del diablo, de Satanás y de su reino, ¿verdad? De los demonios, que aparentemente a los ojos del hombre, a los ojos del ser humano, no son tan obvias, ¿verdad? Porque la obra del diablo contra el pueblo de Dios y contra toda su obra, lo hace en lo oculto, ¿verdad? Lo hace a escondidas, empieza a tramar un plan perverso, ¿verdad? Empieza a tramar alguna artimaña en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Y el diablo, la Biblia nos enseña que es un experto en operar de manera furtiva, ¿sí? Como los cazadores furtivos, ¿verdad? Que andan a escondidas de las autoridades y cazando rinocerontes o cazando elefantes a escondidas, ¿verdad? Para que las autoridades no los pillen, ¿verdad? No los agarren. Y de igual manera el diablo opera así de manera furtiva. ¿Por qué? Porque si se nos apareciera a lo mejor un demonio, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Inmediatamente diríamos, Señor, ten misericordia, ¿no? O si viéramos a un endemoniado que se nos viene encima de nosotros, pues a lo mejor no oramos por él, pero sí le damos un recibe en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, el diablo no es tan obvio cuando empieza a hacer algo en contra del pueblo de Dios. El diablo no te va a avisar y te va a decir, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, sino que empieza a tramar planes, ¿verdad? Artimañas, argucias, como se dice, para destruir al pueblo de Dios, para perjudicarlo. Pero hay un problema, hay dos problemas principalmente. Uno de los problemas es que el pueblo de Dios tenemos muchas veces, es que tendemos a ser un poquito desobedientes a la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo de Dios es desobediente a la voluntad de Dios, eso lo expone a caer en las trampas de Satanás para destruir. Ahorita vamos a estar viendo algunas de las trampas del diablo, de las artimañas que Satanás usa para destruir al pueblo de Dios, o más bien para que uno se autodestruya, ¿verdad? Dice Salmo 119, por favor, Salmo 119, versículo 95 y versículo 110. Dice Salmo 119, versículo 95, dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes.
Siguiente versículo, por favor. Dice, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. ¿Por qué dice esto el rey David? Porque el rey David sabía perfectamente por la historia del pueblo de Israel que si el pueblo de Dios se apartaba de los mandamientos del Señor, la protección, la gracia y la misericordia del Señor se apartaba de ellos. Esa es una realidad, ese es un principio. Si el pueblo de Dios se mantenía obediente a la voluntad del Señor, ellos sabían que el Señor se mantenía sobre ellos, protegiéndolos siempre, no permitiendo que sus enemigos prosperaran en contra de ellos, ¿verdad? Y al menos durante el reinado del rey David, el Señor siempre le dio gracia al rey David, ¿verdad? Para no solamente tener a raya a los enemigos, sino aparte de eso, conquistar a sus enemigos. No fue así con el rey Saúl. Por ejemplo, Saúl fue desobediente, ¿verdad? Se rebeló contra el Señor, fue desobediente. ¿Qué pasó? Que el Señor los entregó a los filisteos para que los filisteos les hicieran su fiestecita, ¿verdad? Perdón por esta expresión popular y prosaica, pero como dicen vulgarmente en el mundo, para que les hicieran su chamba. ¿Sí? Así se dice vulgarmente, o sea, les arreglaron su asunto los filisteos porque el Señor los entregó a Israel durante el reinado de Saúl para que los oprimieran, para que los maltrataran, para que los atormentaran. Entonces el rey David dice, aunque los malvados se escondan, ¿verdad?, por ahí y los demonios me estén tramando alguna trampa, ¿verdad?, que yo no me doy cuenta, porque pues alguien puede ver a un demonio, pues no, ¿verdad? Puede andar volando un demonio por ahí tratando de provocarnos problemas, pero si nosotros nos mantenemos firmes y obedientes a la voluntad del Señor, cumpliendo fielmente sus mandamientos, el Señor siempre te guardará y te protegerá. Y si no, va a haber problemas, ¿verdad? Y la mejor protección contra las artimañas del diablo, con las estratagemas de Satanás, para destruir al pueblo de Dios, es incitarlo a que seamos desobedientes. Pero si nosotros guardamos la perfecta voluntad del Señor, como acabo de mencionar, entonces el Señor nos guardará. Eso no quiere decir que no permitirá pruebas en nuestras vidas. ¿Está claro eso? Una cosa son las pruebas, ¿verdad? Y otra cosa son las situaciones destructivas que se generan por causa de caer en una artimaña o en una trampa del diablo para autodestruirnos, ¿verdad? O ceder a alguna presión de parte del diablo, ¿verdad? Porque el diablo a veces hace presión a través de un problema que te provoca, ¿verdad?, de opresión, etcétera, etcétera, como en el caso de Elías. Dice que la reina Jezabel dijo, pues para mañana que los dioses me castiguen si no mato a Elías, ¿verdad?, si no lo mando a matar, y que sale corriendo Elías, ¿verdad?, por miedo. Ya había matado a casi 850 profetas de Baal y de Acera, y por una mujer salió corriendo. Bueno, es que cuando la señora grita también, le dice el marido, ahí nos vemos, ¿no? No es cierto. Y otro de los grandes problemas del pueblo de Dios, desafortunadamente, es el exceso de confianza. El pueblo de Dios tiende a decir, no pasa nada, el diablo me hace los mandados, ya el diablo va a estar por ahí chillando allá a la vuelta, no les puedo hacer nada, así como no. Dice Mateo capítulo 13, verso 25, hablando de la parábola de la cizaña, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue, ¿verdad? Mientras la iglesia estaba ahí durmiendo, baboseando, no se dieron cuenta y vino Satanás y sembró a los falsos profetas, los judaizantes y los gnósticos griegos principalmente, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, a veces el pueblo de Dios estamos, como que se nos va la onda, ¿verdad? Como que nos embebemos en otras cosas de la vida, ¿verdad? Y no estamos al pendiente de lo más importante, porque Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia, y las demás cosas les serán dadas por añadidura. Y el cristiano a veces lo que hacemos es buscamos primeramente la chuleta en el mundo, y el último el reino de Dios. Y no debe ser así. Primero nuestra vida espiritual, nuestra comunión íntima con Dios a diario, las mañanas, antes de todo, orar, buscar a Dios, leer su palabra, ¿verdad? Y ahora sí, a lo que sigue, y en el día, ¿verdad?, estar pendiente si Dios te habla, meditar en su palabra, pues sí, dice esto, dice aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el diablo, ¿verdad?, nos empieza a provocar problemas,
que debemos de atender, debemos de estar ahí, pero no quedarnos totalmente focalizados, centrados en eso. Porque una de las cosas que el diablo busca hacer es distraernos, apartar nuestra mente y corazón de Dios. Y desafortunadamente a veces el pueblo de Dios tendemos a ser sumamente descuidados, ¿verdad? Y confiados. Y decimos, no pasa nada, no pasa nada. El diablo nos tiene miedo, ¿verdad? Lo tenemos a raya, y más donde predican la falsa doctrina de atar y desatar. Lo tenemos atado, lo acabamos de atar hace rato, en la mañana lo até en el nombre de Jesús. Pues atalo bien, ¿verdad? Porque ya estaba buscando la forma de darte en la torre en este día, ¿verdad? Y bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que es muy importante estar al pendiente de nuestra vida espiritual, porque la mayoría de las veces el diablo tratará de destruirnos. ¿Qué pasó? Tratará de destruirnos, empezando a tramar, como acababa de mencionar, alguna situación, ¿verdad? Alguna trampa, alguna tentación a través de algo que empieza a crecer, y nosotros vemos que algo se va a suscitar a nuestro alrededor e inmediatamente no le ponemos atención. Es como, por ejemplo, cuando el niño, ¿verdad?, que empieza a crecer, pues empieza a decir una mala palabra, ¿verdad?, una grosería, un mal modo, y ¡ay, qué bonito se ve! ¡Ay, qué chistoso se ve diciendo una leperada! ¿Verdad? ¡Qué gracioso se ve diciendo esta mala palabra! Sí, déjalo que crezca, no lo corrijas ahorita, y cuando crezca vas a ver los dolores de cabeza que te va a dar, porque la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para su padre y dolores de cabeza para su madre, por ejemplo. Empieza a tener un problema, no sé, por ejemplo con Hacienda. Pues no pagué los impuestos este mes, el mes que viene, y este mes tampoco, y el mes que viene, ¿verdad? Y el mes que viene, y el diablo te hace, no pagues impuestos, total, tú eres hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo que una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino del mundo. Tú eres hijo de Dios, y tonterías que a veces nos empieza a meter el diablo en la cabeza para no estar al pendiente de nuestras vidas. Sin embargo, Él está gestando algo en contra de nosotros. El diablo duerme. Para empezar, es un espíritu que nunca duerme. Pero duerme, o sea, de que dice, pues ya voy a dejar la iglesia, ya muere, ya estoy harto, ya me fastidié. No, es cierto, nunca duerme. Hubo un periodo en la historia de la iglesia en que hubo mucha opresión, por ahí del siglo II y III de la era cristiana. Pero entre más oprimía el diablo a la iglesia, el cristianismo más se multiplicaba, los cristianos más se multiplicaba. Por ahí alguien dijo que la sangre de los mártires era el fertilizante para el evangelio. Pero llegando al siglo IV, por ahí del año 320, 325, bajo el dominio del emperador Constantino, el diablo usó a Constantino para decir, bueno, ya no vamos a perseguir a los cristianos ahora vamos a oficializar la religión cristiana, ¿verdad? Y ahora el que no se quiera convertir a Cristo, eso dijo el imperio romano, lo vamos a perseguir, ¿verdad? Entonces hay mucha gente se empezó a volver cristiana, nada más por no tener problemas con el gobierno y ahora con los cristianos. Y ahí se acabó la persecución contra la iglesia, pero ahí empezaron los problemas espirituales verdaderamente de la iglesia, ¿verdad? Porque prácticamente han de haber dicho, gloria a Dios, se acabó la persecución, Señor, bendito seas. Ajá, sí, cómo no. Es cuando se durmió la iglesia más, ¿verdad? Y el diablo empezó a sembrar malas cizañas a los hijos del maligno dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin que se diera cuenta la iglesia. Y por eso tenemos tantos problemas y sectas en la actualidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar viendo brevemente algunas de las artimañas, algunas de las argucias, ¿verdad? De las mañas del diablo que Satanás usa para destruir al pueblo de Dios. Y la primera de ellas, vamos a la siguiente por favor, tiene que ver con introducir mentiras y falsos argumentos. Hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, ¿verdad? Y al ser padre de mentira también es padre de los falsos argumentos, engaños
y siempre tratará de engañarnos con mentiras y enseñanzas falsas de vida espiritual, tanto del mundo, ¿verdad? Falsos paradigmas, falsos conceptos de vida, ¿verdad? Como falsas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas antibíblicas. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas. Aquí la palabra fortaleza es la palabra griega ojuroma. ¿Qué era una fortaleza o qué es un ojuroma? Un ojuroma, en Grecia, ¿verdad? Y en la actualidad sí es, los abogados tenían, cuando defendían a alguien, presentaban su ojuroma o sea, una fortaleza, un argumento legal, ¿verdad? Por medio del presente escrito, citado, ¿verdad? Que el señor fulano de tal no actuó de manera, ¿verdad? El señor Zenón, ¿verdad? No actuó de mala fe, de mala gana contra el señor Pitágoras, sino que lo quería ayudar, pero parecía que lo quería transar y no era así, ¿verdad? Eso era un argumento, una fortaleza, ¿sí? Dice, para derribar las fortalezas, no se refiere a las fortalezas espirituales que se predican en algunos lugares, ¿verdad? Las fortalezas espirituales, los demonios, no. Aquí son falsos argumentos, falsas enseñanzas, ¿verdad? Las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y algunos argumentos falsos que hay en la actualidad, ¿verdad? Que se maneja a veces en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que una de las mañas, pues introduciendo mentiras y falsos argumentos. Por ejemplo, en los matrimonios, la Biblia enseña que en Cristo ni el hombre ni la mujer es más importante uno que el otro, pero hay un orden de autoridad divino. La Biblia dice, el Padre es cabeza de Jesús, Jesús es cabeza del hombre, y el hombre debe ser cabeza de la esposa y de los hijos. Pero esto muchas veces en los matrimonios se llega a torcer, ¿verdad?, el significado real y puro y verdadero, ¿sí? De que la enseñanza bíblica de que el hombre debe ser cabeza de la familia, lo cual es muy cierto, pero lo peor del asunto es que esta enseñanza se tuerce y se lleva al campo del machismo opresor. ¿De dónde procede el machismo en la cultura latinoamericana? Procede de los romanos, del romanismo. En el Imperio Romano, ¿verdad?, en el romanismo, en la cultura romana, el varón no solamente era cabeza de la familia, sino que prácticamente era como el amo, ¿verdad? Como el amo, dueño y señor de la esposa y de los hijos. Y si en algún momento, bajo ciertas circunstancias, en algunos periodos del Imperio Romano, inclusive el marido podía matar a la esposa sin que tuviera problema alguno. Porque a lo mejor la encontró en algo chueco, ¿verdad? Porque a lo mejor tuvieron una discusión muy fuerte, la mujer se le puso al brinco y dijo, pues ahora le lleva un recibe, ¿verdad?, un vino a México de oreja a oreja, hasta después se lo cortó. En el Imperio Romano o grecolatino, la mujer era vista como ciudadano de segunda clase, como objeto de segunda clase, ¿sí? Decía que era mejor amar a un perro que amar a una mujer, y la amistad y el amor entre hombres, ¿verdad?, tanto la homosexualidad como el amor filial, ¿verdad?, fraternal entre hombres, lo consideraba mejor que amar a una mujer. Por eso dice la Biblia, esposas estén sujetas a sus maridos, dice, y maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por eso lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en la actualidad muchas veces esa enseñanza de que el hombre debe ser cabeza de familia precisamente es llevado al terreno del machismo opresor, ¿verdad? Donde obviamente, ¿verdad? Y lo digo por experiencia, porque yo también lo viví, ¿verdad? Diciendo, pues yo soy la cabeza de la familia, y yo aquí hablo y deshago y tú te callas. Que cállese, órale. Y usted también cállese, chamaco, y usted. No, y eso no es así. El ser cabeza, al menos por ejemplo en una empresa, el gerente, un buen gerente, un buen líder, no puede ser un tirano, ¿verdad? No puede ser un faraón, ¿verdad? Un tirano faraónico, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber problemas. Por lo menos lo van a demandar por acoso laboral,
o se van a quejar, o va a haber problemas definitivamente, ¿verdad? Y el liderazgo precisamente no tiene que ver con una actitud opresora, represiva, ¿verdad? Tiránica, sino tiene que ser precisamente el ser cabeza, ser líder, tiene que ver con liderear, con guiar, con proteger, con proveer, con amar, ¿verdad? En el caso de la familia, obviamente, la esposa y los hijos, por amor y temor a Dios, deben de respetar de todo corazón la autoridad de la cabeza, del padre, porque esa es la voluntad de Dios. Pero los hombres no deben ni debemos aprovecharnos de eso para oprimir a la familia. Y cuando, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Nosotros los varones nos llegamos a tragar ese falso argumento de que pues yo aquí soy la cabeza y a mí me vale lo que digan esto, ¿no? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vamos a caer al abuso familiar, al abuso, por ejemplo, contra la mujer. Y dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, maridos traten a sus mujeres, ¿qué? Como vasos frágiles, como si fueran vasos frágiles de cristal. Y luego, ¿qué más dice? ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo alguno. Y de ahí donde decimos, toma la pichón, aquí está el problema, ¿no? Que a veces si nosotros caemos los varones, es un ejemplo, ¿verdad? La mujer también tiene sus problemas, por ejemplo, murmurar contra el marido, ¿verdad? Ser rebelde contra la autoridad del marido, ¿verdad? El marido puede ser buena onda, aquí tranquilo, esto y lo otro, pero a veces la mujer puede ser rebelde, ¿verdad? El marido le dice, mi amor, te lo suplico por favor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y del Arcángel Rafael también y Miguel, ¿verdad? Ya no te metas en préstamos de compartamos, mira, estamos hasta acá, hasta el cuello, sí, mi amor. Y llega por ahí la comadre Charita, comadre, ya salió un grupo de compartamos, ¿verdad? De las valientes guerreras, ¿verdad? De Guadalupe Santa Margarita, va, éntrale, comadre. Y está, no, mi marido me dijo que, sí, comadre, le entro. Y al rato ahí está el bronco, otro pago más. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, el diablo se aprovecha, a veces tuerce la palabra, como le dijo a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, pues dice su palabra, ¿verdad? Dice, enviará a sus ángeles y en sus manos te sostendrán para que tu pie no se lastime en piedra alguna. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí de la parte más alta del templo, del pináculo, y no te va a pasar nada, que le dice el Señor. Escrito está, mijo, tranquilo, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo siempre trata de torcer la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de ideas, ¿verdad? Nos manda ideas distorsionadas, o a través de hermanitos que nos traen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No, tú eres, por ejemplo, hace no mucho me contó una hermana que iba a una iglesia bautista, ¿verdad? Hipercalvinista, donde ahí son machistas, pero hasta más no poder. Y empezaba a tener problemas y discusiones porque a ella no le parecía la doctrina. Decía, no, mi amor, es que eso está mal, mira eso que dice el pastor, no es así, la Biblia dice esto y lo otro. La mujer que tenía discernimiento fue y le contó al pastor y le dijo, no, mira, tú eres la cabeza y tú tienes que, si no quiere venir a la iglesia, tú tienes que obligarla, y si no, mira, entrégala a Satanás para que le dé su pela. Cuando me contó esto, le digo, ay, ¿qué le dijiste? No, lo mandé a volar a él y al pastor. Que me habla un día el pastor, le digo, mire pastor, mire usted así, por favor deje de molestarme a mí, deje de molestar a mi familia. Está usted mal, ¿cómo se le ocurre decirle eso a mi marido? Pues, ¿qué le pasa? En vez de que usted diga, a ver, venga, vamos a hablar cuáles son los problemas, todo lo otro, ¿qué no te parece de tu marido? ¿Qué no te parece de mí, verdad? No, le digo, bueno, ella tiene que obedecerte y tiene que ir a donde tú quieras. Y si no, entrégala a Satanás. No, pues está bien. Otro falso argumento, por ejemplo, que el diablo nos mete, ¿verdad? Pero muchos que a veces le mete al pueblo de Dios para autodestruirlo, es cuando nos hace creer a los creyentes. Hay una doctrina por ahí que dice, vamos a vivir por fe. ¿Sí lo han escuchado? Hay que vivir por fe, ¿verdad? Se me recuerda a una película, creo que de Pedro Infante, no me acuerdo de quién, cómica, que decía, hay que vivir como se debe, aunque se deba con lo que se vive, ¿verdad? Y en el mundo evangélico es muy común eso, ¿verdad? Dicen, no, mira, el Señor es bueno, el Señor esto, ¿verdad? Y más donde se predica la teología de la prosperidad, de la superabundancia y del diezmo obligatorio. Tú siembra tu diezmo, ¿verdad? Da tu primicia, esto y lo otro, y el Señor te va a proveer, porque dice en Malaquías que abrirá la ventana de los cielos
y derramará bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pruébenme eso, dice el Señor. Tú no te preocupes. ¿Qué quieres? ¿Un cochecito? Pues cómpralo, ¿verdad? Vete ahí a la ¿cómo se llama? Al concesionario, ¿verdad? Y sácalo en pagos, ¿verdad? Pero no me alcanza porque tengo que pagar la escuela, la casa, esto, lo otro. El Señor te va a proveer en fe, hazlo en fe, no desconfíes del Señor, ¿verdad? Y luego van y se meten en fe y al rato están chillando, o estamos chillando. Así le pasó a un pastorcito que tenía esta ideología, tenía a sus hijos en escuelas de paga, le estaba pagando una renta como de 5,000 pesos y al Señor se le antojó en fe tener una camioneta Voyager. ¿Se dice Voyager o Voyager? Voyager, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado que en inglés dicen Voyager, ¿verdad? Pero en español decimos Voyager, como sea, pero una camioneta de esas de la Chrysler, ¿verdad? Fue y en fe se la sacó, ¿verdad? Pagaba, no me acuerdo en aquel entonces, como 5 o 6 mil pesos de mensualidad. Los chamacos en escuelas de paga, en el Dickens creo que estaba, y una casa grande como de 5,000 pesos. Y era pastor asociado en una iglesia, pero pues no era tanto, ¿verdad? Ya había pensado, el Señor me va a empezar a mandar como lluvia así, ¿verdad? La bendición. Al final no pudo devolver la camioneta, tuvo que sacar a sus hijos de las escuelas de paga y meterlas a escuelas de gobierno. Tuvo que dejar la casa e irse a vivir a la casa de su mamá, en lo que salía de su bronca, porque hizo las cosas en fe y se le olvidó lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que no está ahí. Dice: no pondrás a prueba, o sea, no tentarás al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en Masha. O sea, sí, Señor, no teníamos ni para comer, y allá en Egipto teníamos de sobra, ¿verdad? Y bueno, pusieron a prueba al Señor y el Señor los castigó. Les mandó codornices y una vez que ya estaban comiendo, hartarragándose de codornices, dice que vino una mortandad contra los glotones por estarse quejando contra el Señor. Y dice: no tentarás al Señor tu Dios. Eso no quiere decir que no tengamos fe que Dios nos va a ayudar o nos va a bendecir, ¿verdad? O que nos va a ayudar a prosperar. Pero Jesús dijo: si ves que un ejército viene contra ti con 20,000 y tú tienes 10,000, calculas si le vas a poder hacer frente y si no, mejoras condiciones de paz. O antes de construir una torre, primero calcula si te va a alcanzar la lana, ¿verdad? Si te va a alcanzar los recursos, porque si, ¿qué tal si empiezas y te quedas a medio camino y se van a burlar de ti? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios es un Dios que dice: piénsale, hijo, medítale también. O sea, yo te puedo ayudar a prosperar, pero de momento, si no te alcanza, no te metas. Ya cuando veas que venga mi bendición, mi gracia, mi prosperidad, entonces será tu casar. Ahora sí, pero poco a poquito, con cuidadito, ¿verdad? ¿De qué? No me acuerdo. Ah, sí, hay una persona que se dijo: yo Juan Camané, y empiezo a construir esto, el otro, y se aventó a construir, y oye, pero no te va a alcanzar el dinero, mira, la situación está difícil. Los negocios también, no. Ajá, sí. Se quedó la construcción a media y tuvo que vender hasta el coche. Ahorita anda así el pobre. Todo por no calcular, porque, bueno, eso es en el mundo, pero en la iglesia también el diablo viene y te manda una idea, un dardo, ¿verdad? Un argumento engañoso. No te preocupes, el Señor está contigo. Él dice: yo estaré contigo y te bendeciré, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Pero también la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hay que ser sabio. Otra artimaña y maña del diablo es hacer caer en pecado al pueblo de Dios. La Biblia cuenta que en una ocasión, ¿verdad? Balán, el rey de los moabitas, cuando Israel sale de Egipto, empieza a atravesar por el desierto y tenía que pasar por el territorio de Moab, de los moabitas. Los moabitas eran parientes lejanos, parientes cercanos de los israelitas, porque eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Pero cuando sale el pueblo de Israel, dicen: no, pues ya vienen para acá, ¿verdad? Y nos van a colonizar, ¿verdad? Nos van a desplazar. Entonces manda a buscar a Balac. Balac era un adivino, que a ese al que bendecía quedaba bendito, y al que maldecía quedaba maldito. Y era efectivo, ¿no? Y le dice: a ver, ven para acá, Balac, maldíceme al pueblo de Israel, ¿verdad? Y tres, ahora sí que tres, como dice
dijera Paquita del barrio, 3 veces te engañé. Ah, no, ¿verdad? Esa es una canción del mundo, perdón. 3 veces los maldice, pero las 3 veces el Señor le dice, no, a mí me vas a bendecir a mi pueblo. Bendito sea Israel, ¿verdad? Bendito esto, el otro, que como león, aquí, así, allá. Y dice, oye, le dice Balac, el rey de los moabitas, ¿cómo se te ocurre? Y al ver, porque le había dicho, mira, Balac, si tú me maldices al pueblo de Israel, mira todos los tesoros que te voy a dar, ¿verdad? Como los pastores cuando ven al hermanito que tiene harto billete, harto varo y le caen como hacha, ¿verdad? No lo quieren soltar, aquí venga, para acá. Usted es mi discípulo favorito. Esos son los ministros de la clase de Balaam, así se le conoce, pero bueno, es otro mensaje. Y cuando ya después de las 3 veces ve Balaam que no, el Señor no lo deja maldecir, sino que le ordena bendecir al pueblo de Israel, porque hasta eso ya lo iba a matar el ángel del Señor, ¿verdad? Si no lo salva la burra, que empezó a hablar y le digo, ¿por qué me pegas? Y es cuando se le abren los ojos y ve al ángel del Señor, o sea, ve a Cristo, al Señor Jesucristo que lo iba a matar. El ángel del Señor es un tipo y figura de Jesús. Es cuando dice, mira, te dije que no vinieras, ¿verdad? Que te metiche, pero está bien, vas a ir ahora y los vas a bendecir. Cuando ve Balaam, el adivino, que no se podía maldecir a Israel, se le ocurre otra idea y le dice a Balaam, dice, mira, el pueblo de Israel es un pueblo santo, que debe de mantenerse en la santidad del Señor, en la obediencia. Pero ¿qué te parece si mandas unas chamaconas por ahí, ¿verdad? De las mujeres, bueno, porque en los pueblos cananeos la fornicación y prostitución ritual era común para adorar a los dioses paganos, ¿verdad? Baal, Acera, etcétera, etcétera. Hacían ritos fornicarios, ¿verdad? Rituales fornicarios, y a través de eso adoraban a sus dioses, porque supuestamente tenían, por la unión física, tenían unión mística con los dioses. Dice, ¿por qué no mandas unas chamaconas, ¿verdad? Para que los inviten a sus bacanales, ¿verdad? A sus sacrificios. Y de esa manera el pueblo de Israel, el Señor lo va a tronar, ¿verdad? Dice en Números 31, por favor, versículo 14 al 16. Dice, pero Moisés se enfureció con los generales y capitanes que volvieron de la batalla. Dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres malitas? Dice, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Efectivamente, Balaam mandó a las mujeres, ¿verdad? Se introdujeron entre el pueblo de Israel e invitaron a los varones israelitas a tener, pues ahora sí que a tener relaciones sexuales con ellas para adorar a sus dioses. Y en el mundo, como se dice en el mundo vulgarmente, ¿a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Y ahí van los babosos. Empiezan a hacer sus porquerías con las mujeres moabitas, el Señor se enoja contra ellos y les manda una plaga que hubo una mortandad de miles. Y el diablo, con esto podemos entender que el diablo siempre tratará de inducir o mandar, inducir al pueblo a algo pecaminoso, o le mandará algo pecaminoso a nuestras vidas, para que si nosotros caemos en la tentación del diablo, en esa seducción, el diablo sabe perfectamente que como no nos puede tocar directamente, pero sí nos puede incitar a pecar contra el Señor, y para que eso provoque la ira de Dios sobre nosotros, y así nosotros nos destruyamos a nosotros mismos. Estos son principios bíblicos eternos, no varían, ¿verdad? El diablo sabe, dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 18, dice que el que es nacido de Dios no está ahí. Dice que, espera un tantito, no regresa, por favor. Dice 1 de Juan capítulo 5, 18, dice que el que es nacido de Dios, dice que no practica el pecado, es protegido de Dios, y aparte de eso el Señor lo guarda y no permite que el maligno lo toque. El diablo directamente no puede venir a tocarte, ¿verdad? No puede meterse en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Y decir, te voy a hacer un adúltero, te voy a hacer un borracho. No puede, pero sí te puede seducir a que caigas en el alcohol, a lo mejor en la inmoralidad, la pornografía, la avaricia, caer en el robo, en el fraude, ¿verdad? Te vamos a hacer tesorero de la iglesia, ¿verdad? Y tú sí, gracias, gloria a Dios por la confianza. Y ya cuando estás ahí como tesorero de la iglesia, ¿verdad? Dices, pues ¿qué tanto es tantito? Un arañoncito nomás, ¿verdad? Y al rato un arañoncito, y al rato ya es un zarpazón, ¿verdad? Y cuando te das cuenta ya estás hasta acá. Como nos pasó con una tesorera que teníamos, ¿verdad? Era la tesorera y se fue con todo el riate.
Todavía hasta pleito no se echó. Se empezó a meter, y dije, ¿qué está pasando contigo? Dime qué está pasando. No, que no pasa nada, esto, lo otro. Ah, ok, ¿está bien? ¿Segura? No, todo bien. Ok, bueno. Me pedía dinero para arreglos del local donde estábamos y decía, es que aguantan, porque no tengo yo la tarjeta, porque se depositaba todo en una tarjeta. ¿Cómo que no la tienes tú? Si es que creo que se la llevó mi hija. Tu hija, pero si esa la debes de tener tú a resguardo, tú eres la tesorera, no tu hija. ¿Por qué se la lleva ella? Así hasta que un día de plano, ¿verdad? Me cantó un pleito rachero directo, ya con eso se hizo guay. Y se llevó del dinero, todo el dinero que había. Que no eran 20 pesos, ¿verdad? Pero bueno. Pero ese era otro. Entonces el diablo va a tratar, ¿verdad?, de traer algo a nuestra vida pecaminoso, ¿verdad? Algo que tiente nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, ¿verdad? Para hacernos tropezar, hacernos caer en pecado y así nosotros provoquemos la ira de Dios sobre nuestra vida y nos autodestruyamos. Otra maña de parte del diablo es desanimar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Desanimar o provocar problemas al pueblo de Dios. En el libro, el capítulo 6 de Nehemías, a ver la siguiente imagen, por favor. Ajá, ahí tenemos. En el capítulo 6 del libro de Nehemías se cuenta la historia de que cuando el pueblo de Israel regresa, el remanente del pueblo de Israel regresa del exilio babilónico, 70 años en Babilonia por sus pecados, ¿verdad? El Señor los castiga, los manda exiliados 70 años. Y a los 70 años era el tiempo en el cual se había cumplido ya el castigo y Dios los hace regresar a su tierra, ¿verdad? La tierra de Judá, perdón, y los manda a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén y a repoblar la tierra, ¿verdad? Pero cuando ellos habían sido exiliados, el imperio asirio y el imperio babilónico habían traído gente de otras naciones, de naciones paganas a habitar en esa tierra. Y se asentaron en esa tierra, ¿verdad? Se sentaron y dijeron, bueno, pues estamos todos aquí. Cuando ellos regresan y empiezan a reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén, les dicen, ¿sabes qué? Queremos participar con ustedes. Y Nehemías, el remanente de Israel, del pueblo judío, le dicen, no, porque esa es una tarea solamente de nosotros, porque nosotros somos pueblo del Señor. Como que un católico viniera y dijera, pues dame chance de predicar ahí en tu iglesia, ¿verdad? De tomar el púlpito, ¿no? ¿Qué te pasa, padre? Tus doctrinas, enseñanzas están mal. Primero arrepiéntete de tus pecados, de tu idolatría, conviértete a Cristo y entonces veremos, ¿no? Pero no eres parte del pueblo de Dios. Y bueno, y empezaron a decirle, danos chance de reconstruir con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían tener vela en el entierro, como se dice vulgarmente. Entonces Nehemías les dice, no, naranjas, no, nada, no queremos ver nada con ustedes. Y había unos líderes de esa gente, uno se llamaba Sanbalat y otro Gesem era árabe, y constantemente le mandaban mensajes para decirle, oye, brother, ven para acá, mira, vamos a platicar en tal parte, ¿verdad? Aquí alejado de todo, para que estés tranquilo, ¿verdad? Vamos a platicar, echarnos unas copitas de vino, ¿verdad? Nos queremos dialogar contigo para que nos des chance de entrarle, ¿verdad? De formar parte del pueblo de Dios. Y como 4 o 5 veces le mandaron mensajes y siempre les dijo que no. Entonces, como Nehemías se opuso y nunca quiso entrevistarse con ellos, entonces ellos empezaron a intimidarlos diciéndoles, les vamos a mandar cartas al rey, ¿verdad? Al rey de Persia, diciéndoles que ustedes están reconstruyendo la ciudad porque se quieren rebelar, o paran la obra en este momento, o los vamos a denunciar, ¿verdad? Con el seguro social, ¿verdad? Para que les paren la obra. Pues bueno, con esto terminamos, hermanos, nos vemos mañana. Es cierto, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Llegaste el Homero. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Perdón, discúlpame. Es que a veces soy medio baboso. No, completo, soy bien baboso, ¿no? Perdón, discúlpame. Híjole, perdón, hasta rojo me puse, hermano, discúlpame. Hasta calor me dio. Perdón. Entonces empiezan a decirles, si no paran la obra, los vamos a denunciar con el rey. Y por ahí vino una requisición del rey. De momento les pararon la obra, pero vino un profeta, ¿verdad? Los profetas dijeron, Ageo, Zacarías, tienen que reconstruir porque el Señor dice, yo estoy con ustedes.
Dice, pues vamos a darle duro, ¿no? Y empiezan siguen, trabaja, hasta que cierran las murallas, ponen las puertas, y dice la Biblia ahí en el libro de Nehemías capítulo 6, 7 y 8 en adelante, que entonces los pueblos de la tierra empezaron a temblar y dijeron, ay, amasita, Dios está con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás trataba de usar a los habitantes paganos de esa tierra para detener la obra de reconstrucción de la ciudad santa de Dios. Y de igual manera, de igual forma, el diablo siempre tratará de provocarnos problemas en nuestras vidas que provocarán distracciones, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Perdón por la tanta redundancia, ¿verdad?, tanta redundancia, pero con el propósito de distraer nuestra atención de las cosas de Dios y del reino de los cielos. Y también lo hace para tratar de cansarnos y desgastarnos espiritualmente. Porque a poco no, cuando tenemos un problema, una bronca, estás agüitado y dices, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Es más, yo no nací para esto. ¿Para qué soy santo? ¿Para qué soy puro? ¿De qué me vale? Como decía Job, ¿verdad? Cuando estaba pobrecito de Job, que estaba bien, pero ese sí estaba bien amolado. Decía, ¿y de qué me vale mi santidad, Señor? Si mira cómo me estás tratando ahora. Entonces el diablo muchas veces va a buscar la forma de provocarte o provocarnos problemas, a veces problemas serios, graves o a veces leves, que van a hacer que nos empecemos a distraer, ¿verdad? Preocupar, andamos preocupados, angustiados, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora cómo le voy a hacer a esto, ¿verdad? Y andas tan distraído que empiezas a agarrar otro camino, espiritualmente hablando. Nos empezamos a alejar del Señor. Dices, no, hay que leer la Biblia, ¿no? ¿Qué voy a ir al culto? Ahorita voy a buscar a mi compadre Chanito, ¿verdad? ¿Cómo me puede echar la mano, verdad? No tengo tantas broncas, ¿verdad? Mejor le vamos a dar duro a la chamba, ¿verdad? De domingo a domingo, de lunes a lunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el diablo te provoca esas situaciones que te obligan, entre comillas, a resolver las cosas en tus propias fuerzas, sin esperar en la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Y bueno, a través de, si el Satanás lo hace esto, ¿verdad? Busca la forma de hacerlo por medio de personas o situaciones amenazantes y de riesgo para meternos miedo con la intención de que abandonemos nuestra vida espiritual y la obra que Dios nos haya encargado, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia. A la gente Dios le encarga, a veces a los cristianos nos encarga una obra en especial en nuestras vidas. Sí, por ejemplo, Dios pone en tu corazón, no sé, dices, pues quiero, no sé, tengo la intención de orar de 5 a 6 de la mañana, orar y leer la Biblia. Pero por X o Y razón, ¿verdad? Resulta que la noche anterior se te descompuso el cochino coche, ¿verdad? Y te acostaste a la 1 o 2 de la mañana buscándolo. Pasa otro día, pasa otra semana y estás ahí con otros problemas que te impiden acostarte temprano. O estás en la noche así como caponete en salud. Y ya estás tan cansado, tan agotado que ya no te quieres parar a orar a las 5 de la mañana, de 5 a 6 y arreglar. O te propones hacer otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tratar bien a tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Pero por ahí de momento sucede que tu esposo o tu esposa anda de tóxico, como dicen ahora. Pues yo, ¿por qué lo voy a tratar bien? Hombre desgraciado, mujer desgraciada, no importa, señor, tú. En tu vida personal o en la iglesia, etc. Siguiente artimaña del diablo que usa constantemente, ¿verdad? También muy seguido, que es trata de cegar la mente y ofuscar el corazón. El diablo siempre va a tratar que a través de problemas, ¿verdad? O a través, no sé cómo le hace el diablo, pero lo hace. A veces como que se te cierra el mundo, ¿verdad? Se te cierra la cabeza y dices, es que no le hallo. Yo tengo un problema, ¿verdad? Que ya Dios mediante. Y ahora sí ya vino su ayuda y su mano poderosa y ahora sí ya, probablemente mañana pasado se resuelve esto, pero se va a resolver bonito. Porque yo le buscaba y que cómo le hago, y no lo encuentro, ¿verdad? Hasta que la misericordia de Dios empezó a acomodar las cosas la semana pasada, y empezó a abrirme puertas. Y ahora sí sé que se va a resolver, pero se va a resolver así. Lo que no se pudo resolver en casi un año, ahora sí se va a resolver, pero a la voz de ya.
porque ahora sí van a entrar la caballería pesada, ¿no? Pero bueno, entonces el diablo trata de cegar la mente y ofuscar el corazón. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor, versículo 4, la Nueva Versión Internacional dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y bueno, tomando esta parte donde dice que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, una de sus labores es cegar la mente, ¿verdad? Cegar la mente, el entendimiento, la razón, ¿verdad? Aturdir la mente, el entendimiento y el razonamiento de la gente, ¿verdad? Para que estemos aturdidos, estemos, como decimos vulgarmente, atolondrados, ¿verdad? Que no sabes ni qué onda. ¿Y esto cómo lo voy a resolver? No sé ni qué voy a hacer, ¿verdad? Y de momento se te cierra, ¿verdad? Puedes ser una persona muy activa, muy inteligente, que dice, no, yo soy humano. Y no es malo, ¿verdad? Pero llega el momento que te pasa algo o estás ante tal situación que no sabes ni cómo lo vas a resolver. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado en algunas ocasiones, ¿verdad? Señor, ¿aquí qué hago? O te sientes así atado de pies y manos, ¿verdad? No puedo hacer nada, aparentemente, porque Dios sí sabe. Y la respuesta está ahí, pero no la podemos ver. Y cuando viene la respuesta y la solución dices, ¿por qué? ¿Por qué no lo había yo visto? Como me pasó en esta semana. La respuesta estaba a mi alcance y las personas indicadas estaban a mi alcance, pero por casi un año no lo pude ver. Como si alguien me hubiera puesto una venda así. Me tenía dormido. ¿Dios lo puede permitir? Sí, ahorita vamos a ver por qué lo permite. Y a veces en la vida, ¿verdad? El diablo provoca un problema, puede ser un problema difícil, ¿verdad? En el cual no encontramos ni salida ni solución. ¿Por qué? Porque busca ofuscar nuestra mente, nuestro corazón, para que nos desesperemos y nos empecemos a cansar y a desesperar y empecemos a hacer cosas tontas, equivocadas y erróneas por presión. ¿Sí? La opresión, dice la Biblia, dice en el libro de Proverbios que la opresión enloquece a los sabios, trastorna la sabiduría. Hay gente que puede ser muy sabia, ¿verdad? Muy prudente, pero le pasa algo y hasta llegan, por ejemplo, a cometer un crimen porque no saben cómo resolverlo. Pues lo único que se me ocurre es matar a esta persona y se acabó el problema, ¿verdad? Y se meten en otro rencor. Y parte de la obra de Satanás, precisamente de sus artimañas para destruir a su pueblo, es cegarnos el entendimiento, o bien hacernos caer en un estado de pasividad. Mientras el diablo mañosamente, ¿verdad?, te hace caer en pasividad o en desánimo, mañosamente está tramando su plan para destruirte. A veces lo logra, a veces no. Pero Dios nunca da paso sin guarachazo. Cuando Dios permite algo, siempre tiene un propósito. Siguiente, vamos rápido. Siguiente artimaña del diablo es oprimirlo por medio de personas y situaciones. La imagen, por favor, dice. En el libro de Jueces 6 se cuenta que hubo un tiempo en el cual los israelitas estuvieron oprimidos por los madianitas. Bueno, porque ellos pecaron, ¿verdad? Ellos pecaron, ¿verdad? Pero los madianitas eran un pueblo poderoso, fuerte, y los tenían oprimidos. Dice que los tenían tan espantados que estaban escondidos en cuevas, y el poquito trigo que podían cosechar lo tenían que esconder en los lagares o en hoyos, ¿verdad? Porque venían los madianitas como langostas, y dice que devoraban todo en la tierra, se llevaban cosechas, ganado y todo, y andaban a salto de mata a los pobres israelitas. Esta opresión era resultado del juicio de Dios, pero en muchas ocasiones el diablo va a tratar de provocar, ¿verdad?, o va a tratar de levantar a alguien más fuerte que tú y que yo, que nosotros, para oprimirnos, hacernos la vida imposible, y de esa manera mantenernos fastidiados, enojados, desanimados y sobre todo distraídos, ¿verdad?, enfocados en tu problema, en vez de estar enfocados en Dios y en tu vida espiritual. ¿Sí? El diablo sabe que cuando el pueblo de Dios está desanimado, desalentado, tiende a abandonarse y a relajar su vida espiritual. Esa es una realidad. Estadísticas cristianas lo muestran. Siguiente, por favor. Otra artimaña del diablo es sumir al pueblo de Dios en la pereza y en la dilación. Dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2. Si tienen frío, pueden cerrar la puerta. Ya para el año que viene, si el Señor lo permite, vamos a poner una chimenea aquí, ¿verdad?, o un calentón, ¿no? Entonces se saca el tubo para afuera y creo que se pone calentito, bonito, ¿verdad?
Electricidad no, porque ¿sabes? Nos va a salir carito, pero bueno. Sumir al pueblo en la pereza y la indignación. Ageo capítulo 1, verso 2 dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Cuál es el contexto de esto? Que Dios les había ordenado, ¿verdad? Cuando en el tiempo de Esdras y Nehemías reconstruir el templo, pero los enemigos empezaron a oprimirlos, como comentaba yo hace rato, ¿verdad? Y constantemente llegaban los inspectores de obras públicas y les paraban la obra hasta que dijeron: bueno, ya estuvo bueno. A volar la reconstrucción del templo del Señor y la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén, que era una obra maravillosa, se quedó en obra negra. Y el Señor les empieza a decir: dice, ustedes dicen, ¿a poco es el tiempo ya de empezar a reconstruir el templo? Pero ustedes sí están muy cómodos, muy contentos, en casas bien decoradas, se preocupan por sus campos, por sus ganados, sus manadas de ganado, mientras mi casa está hecha un muladar. Y en el libro de Ageo cuenta esto, como el pueblo de Israel, por la presión, por la opresión, ¿verdad? Por el estar que los estaban fastidia, llegó el momento que dijeron: bueno, vamos a pararle tantito. Esto es como cuando quieres ser santo, ¿verdad? Y el diablo te empieza a levantar a la vecina tóxica, ¿verdad? A la vecina peleonera, que tú ya empiezas a caminar con mucha santidad, y te empieza a levantar un vecino molesto, que te empieza a agredir, te empieza a insultar, te empieza a maltratar, ¿verdad? Y llega el momento que te hace puré el fruto del Espíritu. El amor, la paz, el gozo, la bondad, la humildad, te la hace puré. Te la puede hacer puré, si te dejas, ¿verdad? Y entonces dices: pues me vale, y a última le voy a contestar como se merece, infeliz, desgraciado. Y a veces así pasa, ¿verdad? El diablo hace, a través de ciertas situaciones, hace que caigamos en una dilación, o decimos: no, pues ya, ¿para qué oro? Ahorita no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de congregarme. O luego lo vemos, ¿no? Oye, ¿no vas a tomar el curso? ¿No vas a ir al seminario, ¿verdad? O a tal congreso, en tal parte. No, ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy más enfocado en otras cosas más trascendentales en mi vida. Ajá, así como no. Pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que el diablo empieza a meternos. ¿Debemos de ser responsables con nuestros asuntos? Sí. ¿Debemos de ser trabajadores? Sí, porque Dios es un Dios que trabaja. Dios no bendice a los flojos ni a los inocentes. Pero también Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, y todas las cosas les serán dadas por regalo. Entonces el diablo, ¿verdad? El diablo trata de hacer que caigamos en esa pereza, esa dilación en nuestra vida espiritual, de abandonarnos, ¿verdad? Porque sabe que el cristiano que se duerme, el diablo se lo lleva, ¿verdad? El diablo va a tratar, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Que el Señor se enojó, ¿verdad? Porque ellos bien ya en sus casas, en sus mansiones bien decoradas, pintaditas, ¿verdad? Con marfil y toda la cosa, sus campos prosperando, sus manadas, y el templo de Jerusalén en ruinas. Y que dice: no se preocupen, dice, pues a partir de ahora van a ir a buscar 50 medidas, 50 costales de trigo al granero, y solamente van a encontrar 20. Van a ir al lagar a buscar tantos toneles de vino, y solamente van a encontrar una cuarta parte, van a encontrar tanto. O sea, Dios los empezó a castigar. ¿Por qué? Porque ellos se relajaron espiritualmente. Y al relajarse espiritualmente, ¿verdad? El diablo sabe perfectamente que no te puede atacar ni dañar directamente, pero si hace que te vuelvas perezoso espiritualmente, sabe que va a venir la ira, la disciplina de Dios como buen padre sobre nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces el pueblo de Dios se relaja espiritualmente en nuestra relación con Dios y en nuestras disciplinas devocionales. ¿Cuáles son las disciplinas devocionales? Orar, leer la Biblia, congregarse, servir en la iglesia, evangelizar, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra disciplina devocional puede haber? Compartir la palabra con otros, por ejemplo. Tener tiempos de ayuno y oración. No, es que mañana me va a invitar mi compadre en la mañana unas carnitas, ¿verdad? Que tiene harto colesterol y ácido úrico, pero no me importa, mañana no ayuno. Estamos en la semana de ayuno y oración de la iglesia, pero el hermano, mi compadre me va a invitar unas carnitas allá en la calle 10, allá en Cuitláhuac. ¿Sí sabes dónde es? Pues si sabes dónde lo conoces. ¿Qué tal los tacotes de la calle 10?
¿Nunca fuiste para allá? ¿Nunca fuiste a los tacos de la calle 10 en Cuitlavo? Avenida 10, creo, calle 10. ¿Tú los conoces? ¿Tú? ¿Qué tal? 8 cilindros, ¿verdad? Con 2 tienes para todo el día, con eso y hasta mañana. Cuando vayan ustedes a Cuitlavo, no sé si todavía lo sigan vendiendo, ¿verdad? Pero ya no está cantando el gallo, ¿verdad? Quiere decir que ya es hora. Pero no, hombre, bueno, eso es otra cosa. Me parece que la penúltima artimaña del diablo, vamos a ir, por favor. Tiene que ver con distraer nuestra atención del reino de Dios, del reino de los cielos, de nuestra vida espiritual, hacia un deseo o interés personal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el Señor Jesús narra una historia, una parábola, donde Él habla de las excusas que los judíos le estaban poniendo, ¿verdad? Le estaban poniendo para creer en el Evangelio, arrepentirse, convertirse a Cristo, ¿verdad? Rendirse a Él como Mesías, ¿verdad? Y entrar en el reino de Dios. Y empieza a contar la parábola, dice que un rey invitó a los habitantes del reino a venir a un banquete, al banquete de las bodas, ¿verdad? Pero que uno dijo, no, pues yo acabo de comprar una yunta de bueyes, ¿verdad? Y tengo que ir a probarlo. Y otro dijo, acabo de comprar, ¿verdad? Ahí estaba, le estaba diciendo, sí, pero mira, tengo que ir. Acabo de comprar un campo y tengo que ir a revisarlo, a ver cómo está, esto, el otro, ¿verdad? Y así empezaron a dar excusas y no quisieron ir al banquete de las bodas del rey, ¿verdad? Del reino. Y así muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el diablo, a través de situaciones, a través de personas, empieza a, por ejemplo, se dice vulgarmente que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Escuchen, esto es algo que Dios me enseñó hace muchísimos años, y es así cierto, ¿verdad? Y no todo lo que parece una bendición de Dios en realidad viene de parte de Dios, por ejemplo, con todo respeto, pero así es. Muy a veces y a menudo pasa en el pueblo de Dios. Yo en alguna ocasión recuerdo de un matrimonio que estaba muy metido en las cosas de Dios, ¿verdad? Que cambiaron, o sea, se arrepintieron y de ser una familia disfuncional se volvieron una familia santa, amorosa, bondadosa, etcétera, etcétera. Y empezaron a congregarse y a asistir a las células, a los estudios bíblicos, empezaron a servir, no faltaban los domingos a la iglesia, etcétera, etcétera, apoyaban y bueno, todo. Pero un buen día se les abrió una oportunidad de un negocio que era 24/7. Era un negocio de 24/7, o sea, de todos los días de la semana, ¿verdad? Y en especial los domingos, porque era un negocio de comida. Y los domingos era el día que más vendían, ¿verdad? Y sobre todo por la mañana, ¿no? Y bueno, empezaron a faltar la iglesia, empezaron a faltar la iglesia, y pasó tiempo, hasta que un día llega la mujer llorando, dicen que llegó la mujer llorando con el pastor, quiero platicar con usted, ¿qué te pasa? Ya tenía tiempo que no te veía, pero yo sí, pastor, quiero que me aconseje, porque es que mi marido, ahora yo hemos peleado, lo que pasa es que cayó en adulterio él, esto, el otro. ¿Cómo? Sí, ya le empezó a contar, había caído en adulterio con una de las empleadas del restaurante. Y ya estaban prosperando, pero mira, andaban con guaraches Nike, ¿verdad? Pero ahora ya traían unos Jordan Nike, ¿verdad? De 5,000 pesos. En serio. Como dicen vulgarmente por ahí, bendecidos, prosperados y sobreabundados. Empezaron a prosperar con el negocio, pero dejaron de comer, dejaron de orar, porque dicen que uno de los negocios más absorbentes es el de comida. Bueno, eso decía mi suegra, ¿no? Porque desde que te paras, ¿a qué hora se paraba tu mamá? ¿Como a las 5? 4:30, y se acostaba como a las 11, 12 de la noche. 1 de la mañana todos los días. Tenía restaurante y trabajaba. No era, la historia no es mi suegra. Ella tuvo restaurante y estaba desde las 4:30 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Todo el día. Porque en la mañana eran desayunos, en medio de comidas, en la tarde cenas. Y estaba ganando la pura luz. Entonces no todo lo que brilla es oro. A veces el diablo trata de distraer nuestra atención, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, a través de un deseo e interés personal. Pasa mucho por ejemplo, los jovencitos cristianos, ¿verdad?,
que andan ahí, ¿verdad? Cantando esa del mundo que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿verdad? Que es que nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Ninguna chamacona me pega. Y por ahí de momento llega una filistea medio carnalona a la iglesia, ¿verdad? Y le empieza a hacer ojitos así, y que dice el chavo, Señor, gloria a Dios, aleluya, Señor. Y bueno, pues como obviamente, ¿verdad? Obviamente, pues se le abre la oportunidad ahí de iniciar una relación amorosa. Puede ser una persona inconversa o bien medio cristiana, o a lo mejor bien cristiana, ¿verdad? Pues ¿qué pasa ahí? La mayoría de las veces, yo hace tiempo escuché a un pastor decir, contar una estadística, no sé si sea cierto, pero decir que la mayoría de las veces en los jóvenes cristianos, por ejemplo, que están bien metidos con Dios, cuando se enamoran de una persona, ¿verdad? Obviamente tiene que ser el sexo opuesto, muchas veces el amor hacia la persona lo que hace es que desplaza el amor y la pasión hacia Dios en los jóvenes principalmente. Porque a partir de ese momento, ¿verdad? Dicen, pues bueno, pastor, chance porque pues quiero salir, ir al lago de ¿cómo se llama el lago de aquí que está en Orizaba, el Ojo de Agua, ¿verdad? Voy a ir con mi novia, ¿verdad? Con mi amiga, ¿verdad, pastor? Vamos a ir a desayunar porque va a ir con su familia. No voy a poder venir hoy a tocar la alabanza, ¿verdad? Domingo no voy a ir a poder a tocar la alabanza. Y luego, oye, ¿por qué no te he visto en la célula del estudio bíblico en la casa? Es que mi amiga, ¿verdad? Bueno, mi novia, pastor, pues vive lejos y la voy a dejar hasta su casa, pobrecita, ¿cómo se va a ir del trabajo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Por el caso de esta familia, ¿verdad? Fue por un interés personal económico. En el caso de los jóvenes, se dice que los jóvenes cristianos se les abre una oportunidad con una persona, ya sea cristiana, conversa o inconversa, y entonces se empiezan a alejar, se empiezan a relajar en su vida espiritual. Hace muchos años yo conocí el caso de un joven que era hijo de un pastor aquí por de Veracruz, antes de Veracruz, se llama, bueno, ahí por Ignacio de la Llave, ¿sí conocen Ignacio de la Llave? Por ladito de por ahí. Conoce a la hermana del pastor de jóvenes de otra ciudad, ¿verdad? Y se enamora. Bueno, se enamora, el muchacho bien metido en la alabanza, ¿verdad? Ya predicaba, ya aquí, ya allá, está en su vida, acá. Y la muchacha también, ¿verdad? Hermana del pastor de jóvenes, ¿verdad? Del líder de jóvenes. Empiezan a hacer novios, y que se comen la torta antes de recoger. Y sale con su domingo. Pues, ¿qué pasó? Pues el papá del muchacho le dijo, pues ni modo, mi hijo serás mi hijo, pero que me lo sienta, lo sentó. Lo tuvo en disciplina como 2 o 3 años. No, ni alabanza, ni joven, ya predicaba con los jóvenes el muchacho, nada. Ella pues contenta, ¿verdad? Con su morenazo así grandote, forzote. Ella una güera muy bonita, en un moreno hacía café con leche. Y esa situación hizo que se enfriara. Después empezó nuevamente, ¿verdad? Ya la alabanza nuevamente, pero ya no era la misma pasión, ¿verdad? Y hace poco me enteré, hace no mucho, que ya se divorciaron. Ya él vive ahí en su tierra, ya su ex mujer ya vive en Nueva York con otro hombre. Así de ese tema. A veces no sucede, a veces no llegan a ese grado, ¿verdad? Pero como enseña la palabra de Dios, ¿verdad? En Ezequiel 18, dice, yo le pagaré al justo, le recompensaré al justo por sus acciones, y al malvado y al perverso le castigaré por sus acciones perversas. No, ahí está. Vámonos al final. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite la obra del diablo, ¿verdad? Las artimañas, las argucias, ¿verdad? Porque preguntamos muchas veces lo siguiente, por favor, bueno, es otra maña del diablo es meter discordias entre familias, iglesia y amigos, que es muy común, ¿verdad? Empieza a meter pleitos en la familia, en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, el padre y los hijos, con la intención de destruir la armonía, porque la Biblia dice, y el diablo sabe que Salmo 133 dice que donde hay paz, donde hay armonía, ahí el Señor concede bendición y vida eterna. Así dice el Salmo. Cuando se acaba la armonía y la paz en una familia, en la iglesia, etc., vienen los problemas. Siguiente, por favor.
¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite la obra del diablo, las artimañas del diablo en contra de nosotros? Porque hay que reconocer que verdaderamente el diablo no es un cañón suelto, que hay alguien más arriba que se lo permite o no se los permitirá, que te provoque problemas, que te tiente. Sí, Dios lo permite. La pregunta del millón es precisamente ¿por qué Dios, que es todopoderoso y bueno y me ama, por qué permite que el diablo me zarandee, me haga esto, me ponga trampas? La respuesta radica en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice que el Señor, dejó a las siguientes naciones, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Un capítulo atrás, en Jueces 2, dice que Dios dejó a 5 naciones paganas, ¿verdad?, de los cananeos, ¿verdad?, para poner a prueba a su pueblo si verdaderamente lo iban a obedecer. Dejó a los ceneseos, los fereceos, ¿verdad?, otros feos por ahí, ¿verdad?, dejó 5 naciones paganas que eran, ellos practicaban la idolatría, y como acabo de mencionar, la idolatría principalmente la practicaban a través de cultos fornicarios, de prostitución ritual, ¿verdad? Había prostitutos y prostitutas sagradas que iban ahí, hacían sus porquerías y supuestamente con eso se conectaban con los dioses. Sacrificios a Moloch, sacrificar a los bebecitos recién nacidos, echarlos a un horno de fuego con forma de ídolo, mataban, asesinaban a los niños. Es más, en los cultos fornicarios era una aberración, ¿verdad? ¿De dónde viene la fiesta de los 15 años? Precisamente de ahí, de esas tradiciones paganas. A los 14, 15 años las señoritas tenían que ir al templo para tener su primera relación sexual con el sacerdote pagano, para que el dios pagano las bendijera con prosperidad, fertilidad y abundancia, y muchas veces en esa primera relación quedaban embarazadas. Y ese bebecito era consagrado como sacrificio a Moloch. ¿Sí saben cómo adoraban a Moloch? Era un ídolo con cara como de becerro, ¿verdad?, que estaba panzón como yo. Bueno, ya no estoy panzón, pero tenía una panzota, y en esa panzota había un horno, había leña y había lumbre, y a los 3 meses aventaban al bebé ahí adentro a que se muriera, se retorciera y muriéndose. Así de ese pelo de perverso. Por eso dice Dios que por eso dijo, en mi vida se me hubiera ocurrido ordenarles algo. Somos malvados los perversos. Por eso mandó a Israel a raer de raíz a todas las naciones paganas de la tierra de Canaán. Estos mensos, porque son unos mensos, la verdad fueron unos mensos, dejaron 5 naciones paganas. Ay, pobrecito, nos cae bien, como vecino nos cayó bien, ay, déjalo, no pasa nada. Y Dios permitió, porque les digo, bueno, no me hagan caso, si ustedes, dice la Biblia, dice en Deuteronomio, si ustedes no expulsan a las naciones paganas, ellos les van a hacer como aguijones de avispa en las costillas. A mí nunca me ha picado una avispa en las costillas, pero me imagino que ha de doler. Como cuando vas en la noche y te pegas en el dedo chiquito de ¡aleluya! Bueno, no decimos aleluya, a veces hablamos en lenguas pero diabólicas, ¿no? Creo que alguien de por ahí sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y Dios dice que dejó a las naciones paganas para probarlos y para que los que no conocieron la guerra se hicieran fuertes. ¿Por qué Dios permite todas las artimañas del diablo y mañas? Primero que nada, para que nos demos cuenta de que el diablo no duerme, que nosotros somos a veces los tontos que creemos que el diablo está dormido, que para que cuando el diablo nos pegue, ¿verdad?, una remolcada y una zarandeada, para otra ocasión estemos al tiro, para cuando vean, por ejemplo, te ocurre una situación, ¿verdad?, en la cual dices, pues no pasa nada, no creo que pase nada, ¿verdad? Y le vendí mi coche a fulano de tal, pero no hice la responsiva, no va a pasar nada, el Señor me guarda y me protege. Por allá ese fulano mata a alguien en tu coche, ¿y contra quién va a venir la policía? Contra ti. ¿Todo por qué? Por una negligencia. Porque a veces los cristianos tendemos a ser dejadotes, negligentes, tanto en las cosas más naturales como en las cosas espirituales, y de eso se va a aprovechar el diablo.
Pero obviamente cuando en un asunto en el mundo, del mundo natural o un asunto espiritual, cuando el diablo te dé tu revolcada por eso, la siguiente vez que vamos a hacer, estar aquí, ojo de chicha. Y también el Señor lo permite para administrarnos espiritualmente y fortalecernos cada día más, porque a través de esas, no son pruebas, yo siento que son resultado de a veces nuestros errores, o a veces sí son pruebas, ¿verdad? Porque Dios permite que el diablo levante a alguien más fuerte que tú para oprimirte, maltratarte, ¿verdad? Y a través de eso hacerte cada día más fuerte, porque las primeras veces que alguien te empieza a maltratar, yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana, yo me agüitaba, hasta me ponía yo a llorar. Ahora me vale que diga lo que quiera, que esto, que lo otro, que soy feo, que sí, hombre, lo que tú quieras, que tú eres, sí, hombre, que Dios te bendiga. Ya no me puede, antes sí me podía, y mucho. Para hacernos más sabios, astutos, fieles, prudentes, y para aprender a conocer bien las mañas, las argucias de Satanás en contra de su pueblo y evitar nuestra ruina y autodestrucción. Por eso Dios lo permite. ¿A alguien de aquí le ha pasado algo muy grave, muy gacho en estos últimos tiempos? ¿Días, meses quizás? A mí sí. Había algo, pero ya me di cuenta de algo. Que no se puede, no puede uno ser confiado siempre. Que desde el primer momento dices, pues será mi compadre, mi amigo, mi pariente, mi papá, mi mamá, el hermano, el pastor, el apóstol, el ungido de Jehová, podrá ser quien sea, pero en ciertas cosas, ciertos asuntos, a ver, permítanme, las cosas las vamos a hacer como deben de ser. Y mi papá siempre decía, al ojo del amo, morde el caballo viejo. Intento. Pero a veces, no pasa nada. Y Jehová me protege. Que Jehová no es un nombre bíblico. El Señor me guarda y me protege. No pasa nada. Caerá 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Cuando Dios dice, ojo, estate al pendiente, dice Proverbios, de cómo van tus campos, cómo va tu ganado, o sea, estate al pendiente de tus asuntos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Qué hacemos? ¿Oramos o cantamos unos cantos? Dígame, sinceramente. Sinceramente, dígame. Oramos y damos gracias a Dios. Okay. ¿Me cierro aquí? Esa canción, ese canto no me lo sé. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar ya para irnos, ¿verdad? Los hermanos que han estado con nosotros, Dios les bendiga, ¿verdad? Esperamos que esta enseñanza les sea de bendición y edificación. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón por esta enseñanza que tú nos estás dando. Yo reconozco, Padre, tu palabra nos enseña, dice, el que guarda a Israel nunca se adormece ni se duerme, Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que tú nunca estás adormecido, tú nunca estás sin hacer nada en nuestras vidas. Tú siempre estás obrando, porque Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo hasta ahora, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos volvemos perezosos, nos volvemos negligentes, y bueno, muchas veces pasan cosas en nuestras vidas por causa de nuestra negligencia, de nuestra pereza, de nuestra rebeldía, nuestra infidelidad y dilación, Señor, y sabemos que tú las permites, ¿verdad? Permites que el diablo muchas veces nos ataque, que el diablo muchas veces formule artimañas, trampas mañosas en contra de nosotros para perjudicarnos y destruirnos, ¿verdad? Pero hay dos realidades, Padre. Una de ellas es que tú estás siempre con nosotros y no permitirás, Señor, que la prueba, Señor, la tentación o la dificultad vaya más allá de lo que tú has dispuesto, Señor, y en el momento oportuno mandarás el socorro oportuno. Y por otro lado, Padre, tú has permitido muchas veces en nuestras vidas, Señor, que ocurran muchas cosas, Señor, el diablo haga muchas cosas mañosas en contra de nosotros para que aprendamos a reconocer la obra del diablo, y sobre todo, Señor, para que a través de eso también nos fortalezcamos espiritualmente y nos volvamos más fieles. En este día yo te doy muchas gracias y te damos muchas gracias por esta enseñanza, por esta luz, Padre, que para mí yo siento que es una gran luz, Señor, saber reconocer las mañas
las argucias de Satanás, Señor, las artimañas del diablo, Señor, que usa para destruir a tu pueblo, Señor Jesús. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor, que a pesar de tantos estorbos, Señor, que tuvo esta enseñanza, Señor, a pesar de tantas cosas que pasaron, Señor, el día de ayer y hoy en la mañana, para que no saliera, Señor, no saliera este bosquejo, no saliera esta enseñanza, Señor, a pesar de eso tú nos ayudaste a que pudiéramos compartirlo en este día con nuestros hermanos, con tu pueblo. Y te doy gracias porque sé que esta enseñanza es de gran bendición, de gran luz para nosotros. Ahora, Padre, de todo lo que hemos escuchado, te pedimos con todo nuestro corazón que tú lo grabes en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón firmemente, para que no se nos olvide ni bajemos la guardia contra las artimañas del diablo, Señor. Que nunca se nos olvide que estamos en una guerra, ¿verdad? En la guerra entre el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, y que no se va a acabar, Señor, hasta que Cristo regrese por nosotros. Que nunca se nos olvide que el diablo, Señor, siempre estará tramando cómo destruirnos, cómo perjudicarnos. Porque el día que eso suceda, nos va a arrastrar, Señor, nos va a seducir, nos va a hacer tropezar, caer en pecado. Gracias en este día, bendícenos a los que estamos aquí, bendice a nuestros hermanos, guárdanos, protégenos, Señor, de las artimañas del diablo. Bendícenos en esta semana, Señor, para todas nuestras necesidades. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tenemos nietos, Señor. Protégelos, Señor, de las artimañas del diablo y permite que pronto vengan a tus caminos, Señor. Que pronto vengan, Señor, a tu reino. Señor, atráelos con lazos de amor, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Y si no quisieran con lazos de amor, pues aún, Señor, por las malas, pero tráelos a la salvación y a la vida eterna. En el nombre de Jesús damos por terminado este tiempo. Te damos las gracias por todo y bendice a los hermanos que nos estuvieron viendo y nos estarán viendo, Señor, estarán viendo tu palabra, Señor, y tu enseñanza para tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues bueno, con esto damos por terminado esta enseñanza, esta reunión. Y pues si Dios lo permite,